Muy bien, el título de esta tarde, de esta ocasión, es Acechados. Y vamos a estudiar en esta tarde el capítulo 6 de Daniel. Les voy a invitar a leer la cita que se encuentra en el capítulo 6 de Daniel, versículo 27. Daniel 6:27. Vamos a leer lo que nos dice por aquí. Daniel 6:27 dice el texto: Él libra y salva y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él fue quien libró a Daniel de las garras de los leones. Muy bien, este es un capítulo muy conocido, creo que por la mayoría, una historia que hemos escuchado una y otra vez, eh, que se encuentra en este capítulo de Daniel 6. Y, y bueno, para ponernos en contexto, habíamos visto la semana anterior cómo Babilonia fue derrocada, el imperio babilónico, por los persas. ¿Se acuerdan? Estuvimos analizando un poquito esa transición en la historia de estos dos grandes imperios mundiales. Y bueno, cuando los persas llegan a Babilonia, lo que se acostumbraba generalmente cuando un gobernante conquistaba una ciudad, generalmente antes de acabar con todos sus enemigos, muchas veces se ofrecía un indulto de parte del rey vencedor, para todos los que eh, trabajaban, ¿no?, para el gobierno anterior, y se les ofrecía pues el perdón, ¿no? Les perdonaban la vida a cambio de su lealtad, ¿sí?, al nuevo rey, al nuevo gobierno. Y dice aquí en el versículo 1 que a Darío, que fue el que se encargó de gobernar aquí en Babilonia, dice, le pareció bien, dice, constituir sobre el reino 120 sátrapas, o sea, gobernantes, dice, para que gobernasen en todo el reino. Y dice, sobre estos tres gobernadores, es decir, él iba o había seleccionado a tres, ¿sí?, que iban a estar, pues, después de él. Dice que Daniel era uno de ellos, ¿sí? Daniel, que había servido al imperio anterior, fue considerado por Darío, ¿sí? Entonces dice, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, es decir, que Daniel iba a estar por encima de los otros dos. ¿Sí? Sí, más o menos captamos, ¿no?, lo que nos dice aquí. O sea, ellos tenían que darle cuentas este, a Daniel, dice, para que el rey no fuese perjudicado. ¿Sí? Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Es decir, aparte de la consideración que tuvo el rey con él, de ponerlo a cargo, nos aclara aquí que aparte realmente era superior a los otros dos, ¿sí? ¿Por qué? Dice, porque en él había un espíritu superior, y aquí sabemos a qué se refiere, ¿no? Él tenía el espíritu de Dios en su vida, y eso lo hacía superior a los otros dos, ¿sí?, que no lo tenían. Así que el rey dice que que pensó en ponerlo sobre todo el reino, es decir, darle todavía más poder a Daniel. Y bueno, ustedes saben cómo es la política, ¿no? Obviamente los otros dos no se quedaron conformes con la situación que estaban viviendo, es decir, se les había perdonado la vida,
se les había dado la oportunidad de trabajar para el nuevo gobierno y aún así como que no les agradó mucho, o sea, el cargo en el que estaban, porque vieron que había alguien por encima de ellos, ¿sí? Y eso como que no les agradaba, ¿no? Estarle dando cuentas a extranjero, ¿sí? A este judío. Así que no, nos dice por ahí la historia que no les agradaba Daniel, para nada, ¿sí? Y sigue diciendo por ahí en el versículo 4, ustedes pueden leer esta historia, Daniel 6:4. Dice entonces, estos gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Ellos dijeron, bueno, este debe tener algún defecto, ¿no? Alguna falla que, con la que podamos nosotros acusarlo, dice aquí, ante el rey, de que, pues, de que no estaba haciendo un buen trabajo, ¿no? Y de que tal vez ellos podían hacerlo de una mejor manera. Pero por más que ellos buscaban detalles, ¿sí? Que pudieran inculparlo, ellos probablemente estaban muy seguros, ¿no? De que iban a encontrar algo, pero no pasó así. Dice que no podían hallar ocasión alguna o falta alguna en su trabajo, o sea, todo lo hacía bien, todo lo hacía honestamente, todo correctamente, contrario a lo que decían ellos, ¿no? Y dice que era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él, ¿sí? Tal vez querían encontrarle ahí, pues no sé, un desvío de fondos, una mala administración, ¿cómo se dice? Alguna negligencia, ¿sí? En su trabajo, pero no, o sea, por más que andaban ahí detrás de él a ver qué podían encontrar, no. Y entonces dice que decidieron algo. Como no hallaban manera de culparlo, dice, no hallaremos contra este Daniel ocasión para acusarle. Dice, o sea, por más que le busquemos, dice, no, se dieron cuenta de que no había forma. Si no, dice, si no la encontramos, o sea, esa falta o esa falla en relación con la ley de su Dios. Es decir, iban a buscar algo, ¿sí? Para hacerlo quedar en mal, algo en relación con con sus creencias, con su religión, ¿sí? Y bueno, empezaron a tramar algo, ¿sí? En contra de Daniel. Saben que esta, esta situación, pues, es algo muy común en la vida diaria, ¿sí? En donde quiera que nosotros nos paramos, esto sucede, ¿no? Y donde hay más de una persona, pues cuidado, ¿no? Con la situación, esto se ve mucho, tal vez a ustedes les tocó vivir o les ha tocado situaciones de este tipo o las están viviendo este, en sus trabajos, en su escuela, incluso hasta en las familias sucede, ¿no? Las cuestiones de los celos, las envidias. Y bueno, a veces va más allá, ¿no? De simplemente desear algo, sino hacer algo en contra de las personas, ¿no? Las que a lo mejor nos caen mal, que las envidiamos. Eso también es algo muy común. Y hay una palabra aquí que vamos a definir, que probablemente ustedes han escuchado, en los últimos años se ha hecho muy popular, ¿no? Esta palabra, conspiración. ¿Qué significa esta palabra? Les digo, a lo mejor la escuchamos mucho por ahí. ¿Qué significa? Bueno, es una palabra que viene del latín, que es conspiratio o conspirationis, que está compuesta por un prefijo, es decir, una pequeña partícula, ¿sí? Que le da un significado especial. Es el prefijo con, ¿sí? Que usamos mucho en diversas palabras en nuestro idioma. Esta palabra con significa unión, ¿sí? Como dice aquí, por ejemplo, la palabra consejo, consolidar, ¿sí?
Este prefijo con nos indica unión, ¿ok? Unidad. Y el verbo spirare, que tiene, bueno, el significado de respirar, vivir, pero dice que también se utiliza en un sentido figurado, eh, que significa aspirar a algo, ¿sí? O sea, tener una meta, dice estar ávido de algo, anhelar algo. Y de ahí vienen palabras, dice, como espíritu, inspiración. Es decir, ya cuando entendemos esta palabra en este contexto, quiere decir que es una unión, ¿sí? En este caso de personas que se unen con un mismo ¿qué? Objetivo, con un anhelo, ¿sí? Con algo que buscan así desesperadamente, eh, y se unen como para lograrlo, ¿no? Para planear cómo conseguir eso, ¿sí? Y bueno, generalmente eh, se trata de hacer lo que sea para conseguirlo y pasar por encima de, de quien sea, ¿verdad? Cuando hablamos de una conspiración. Muy bien, esto fue lo que sucedió con estos personajes, estos gobernantes. Tenían ellos un deseo desmedido de poder, ¿sí? De no tener que darle cuentas a nadie, o sea, de ser ellos los principales, los meros meros, como decimos, y empezaron a tramar cómo conseguir eso, ¿sí? Había un obstáculo, o sea, generalmente cuando hablamos de una conspiración hay un obstáculo, ¿sí? Por el que hay que pasar, el que hay que superar, el que hay que aplastar. En este caso era Daniel, ¿sí? Lo que les estorbaba para llegar a su objetivo, conseguir lo que ellos querían. Y entonces, esta situación se ha repetido a través de toda la historia. En este caso, les molestaba incluso las creencias que él tenía, ¿no? Y sabían que, pues, el actuar de él tenía que ver con su religión, con sus creencias, y eso los hacía, los evidenciaba a ellos, ¿sí? O sea, la forma en que él se conducía. Y saben que, bueno, les digo, a través de toda la historia siempre ha habido esta situación, ¿sí? O sea, desde el cielo mismo, ¿se acuerdan lo que pasó de allá? Pero cuando el enemigo de Dios puso su reino aquí en la tierra, se encargó o más bien él en su afán, como decimos aquí, de poder, ¿sí? En su deseo desmedido de poder, y que no lo pudo conseguir en el cielo, dijo, bueno, pues al menos donde, aquí, ¿no? En este lugar, en este planeta. Y eh, a través de la historia, él ha intentado conseguir eso, o sea, conseguir el control, conseguir el poder, a costa de lo que sea, o sea, la adoración, que fue algo que lo motivó, ¿no? A hacer lo que hizo. Y bueno, les decía aquí, a través de la historia siempre ha habido también un obstáculo para él. ¿Cuál es ese obstáculo? Es el pueblo de Dios, ¿sí? La gente que es fiel a Dios. Y entonces él se vale de agentes humanos, como en este caso, de estos gobernantes, para aplastar y deshacerse de todo lo que estorba a sus intereses, ¿sí? Del enemigo. Y esto pasa en todos los aspectos, ¿no? De la vida. A veces que vemos que suceden cosas y decimos, ay, ¿por qué sucederá esto? Y no entendemos, ¿no? Porque a veces nos falta tener una visión espiritual, ¿no? De las cosas. A través de la historia, por ejemplo, vemos situaciones de este tipo. Miren, en los versículos del 6 al 9 dice lo siguiente. Miren lo que sucedió. Dice el versículo 6, dice, entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron ante el rey y le dijeron, Rey Darío para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado que promulgues un edicto real
y lo confirmes mandando que cualquiera en el espacio de 30 días dirija algún pedido al cual, perdón, a cualquier dios u hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones. Ahora confirma el edicto, fírmalo, dice, para que no se pueda cambiar conforme a la ley de Media y Persia, que es irrevocable. Y el rey, dice, el rey Darío firmó el decreto por escrito. Una ley que, bueno, decimos, pues qué ley más tonta, ¿no? Podríamos decir. Pero no había otra forma. Ellos estuvieron planeando, conspirando contra Daniel para, pues, para deshacerse de él, ¿sí? Y les decía ahorita, a través de toda la historia, el pueblo judío, el pueblo de Israel, ha sufrido de este tipo de situaciones, ¿sí? Eh, por ejemplo, en Egipto, ¿sí? El faraón, este, en una ocasión, cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, de repente el rey siente que este pueblo probablemente que significa una amenaza para él y para su reino y su imperio, y resuelve acabar con todos los niños, ¿se acuerdan? Menores de 2 años. Y vamos a acabar con una generación, ¿no? De judíos. Y bueno, ustedes saben lo que pasó, ¿no? Que el tiempo, y bueno, Dios tuvo que también intervenir, ¿verdad? En este libro de Daniel vemos al menos dos ocasiones donde se hace algo parecido, donde en la primera situación que ya estudiamos y hablamos de esto, ¿no? Hace poco, se ven involucrados los amigos de Daniel, ¿se acuerdan? Cuando se ordena la adoración a una imagen, ¿sí? Y bajo pena de muerte, o sea, les digo, unas leyes un poquito extrañas nos pueden parecer, ¿no? Y aquí el afectado es Daniel, ¿sí? Ahorita ustedes van a leerlo por ahí. Daniel se ve afectado eh, porque de hecho esa ley fue contra él, no fue contra nadie más, ni fue para beneficio del pueblo, ni para el beneficio del rey, porque eso le hicieron ver, ¿no? Se lo engañaron para que aceptara esa ley, pero era una ley que estaba directamente tramada para hacerle daño a alguien, ¿sí? Sin embargo, no, el rey no lo percibió, ¿sí? Porque sonaba muy bonito esa ley, se veía interesante, parecía que iba a traer un beneficio al imperio y firmó, ¿sí? Un poco más adelante vemos, por ejemplo, en el libro de Esther, una situación muy similar, ¿sí? Donde también se exigía por ahí adoración, ¿no? De parte por ahí de un funcionario de Persia, y le tenía coraje a este pueblo. Entonces, si se fijan, como que esta historia se repite bastante, ¿no? Y normalmente las acciones que se toman también son las mismas, de querer que aniquilar al pueblo de Israel, ¿sí? Que a través de leyes, de legislaciones, valiéndose de los cargos públicos para hacer daño a alguien, ¿sí? Y bueno, pues ustedes conocen esas historias, ¿no? Por ahí en el año 70, también el pueblo romano, eh, cansado de las revueltas que se estaban dando en Israel, decide también ponerle un alto, un fin a esta nación y destruyen la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan? En el año 70. Eh, y bueno, a través de toda la historia, el pueblo judío ha sufrido, ¿no? Bastante, porque llegamos, por ejemplo, ya al siglo pasado, donde una ideología conocida como nazismo o el fascismo también decide acabar con este pueblo, ¿sí? Este,
también creando leyes, creando incluso un edicto que ellos le llamaron la solución final, es decir, ya borrarlos del mapa, todos, ¿sí? Eh, simplemente pues porque no les agradaba, les estorbaba, ¿sí? A los intereses, ¿no? De estas personas. Y bueno, sabemos lo que pasó. Actualmente estamos también viviendo tiempos de crisis en este sentido, ¿sí? Con en contra también de Israel, ¿sí? Con el terrorismo, ¿no? El terrorismo islámico. No los países islámicos, sino los grupos terroristas, que bueno, causan por ahí tensión, ¿no? Siempre en estas regiones. Y bueno, los israelitas se defienden y luego los otros contraatacan y ahí se la llevan, ¿no? Esa es la historia de toda la vida. Pero siempre les digo, siempre ha sucedido esto, ¿no? Contra este pueblo en especial. Eh, así que, pues eso no nos debe de extrañar, ¿no? Ni es cosa nueva lo que vemos por ahí, por ejemplo, en el libro de Daniel. Ahora, hay un detalle, este, nosotros conocemos, la Biblia nos dice que aquel que pertenece al pueblo de Israel no es exclusivamente el que tiene el ADN judío o que tiene antecesores, ¿no? Judíos, hebreos, sino, o que haya nacido, ¿no? En este país, sino todo aquel que haya, ¿se acuerdan? Aceptado a Jesús, su mensaje, forma parte de lo que conocemos como el Israel espiritual. O sea, no necesariamente que hayas nacido, que tengas el pasaporte, ¿no? De Israel, sino que perteneces, ¿no? a un pueblo especial, es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Y hay un detalle por ahí en Génesis capítulo 3 donde Dios le anticipa, ¿no? al enemigo de que siempre iba a haber que una guerra, una situación de tensión entre él y quién, y su pueblo, ¿se acuerdan? Y pone ahí unas figuras, ¿no? La serpiente, la mujer, ¿se acuerdan? O sea, el pueblo de Dios y a Satanás, o sea, siempre iba a haber que esa, esa enemistad, como dice ahí el texto. Y el enemigo de Dios siempre ha tratado de destruir ya al pueblo judío, ¿sí? Y al pueblo que, al Israel espiritual también, y lo hemos estudiado, ¿no? Últimamente con aquellas grandes persecuciones a través de toda la historia. Y bueno, en este caso, aquí en Daniel 6 vemos cómo se promulga una ley eh, que no tenía mucho sentido, o sea, una ley medio extraña, pero sí, el rey la firma, ¿sí? Porque tal vez no la analizó bien, o sea, simplemente le dio un vistazo, como decimos, ¿no? Una lectura así rápida de lo que se pretendía y sonaba bien, ¿sí? Así que el rey la firma, ¿no? Saben que en nuestros días eh, están sucediendo cosas también de este tipo, muy similares a lo que vemos en esta historia, ¿sí? Y acuérdense, vamos a tratar de aplicar esto, de agarrar una enseñanza, ¿no? Para nosotros en los tiempos en los que estamos viviendo, mientras en estos días nos la pasamos distraídos, discutiendo, por ejemplo, en cuestiones de política aquí en nuestro país, que si que si el otro, que por cuál vas a votar, etcétera, que si que quién merecía, por ejemplo, ganar en el campeonato de fútbol aquí en México. Sí, o sea, estamos así como que muy distraídos, ¿no? En algunos asuntos, ¿sí? Que ustedes pueden decir, bueno, pues es importante, ¿no? Y debemos de poner atención,
Pero hay cosas aún más allá que están sucediendo en nuestro mundo en estos días, en esta semana, en este mes, y que obviamente nadie nos habla de eso, ¿sí? Nadie te pone un comercial ahí, una noticia en la televisión acerca de lo que está sucediendo en el mundo. Miren, en estos días se ha lanzado una propuesta, ¿sí? De parte de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Eh, Previamente, o sea, se platicó esto con Estados Unidos en secreto, ¿sí? Y ahora pues están reunidos por allá en Suiza, eh, gente muy importante del mundo para votar esa propuesta, ¿sí? Algo que le llaman tratado de pandemias. Y uno dice, "No, pues suena bien, ¿no? O sea, como que ha de ser algo interesante, algo para beneficio de quién, de todos, del mundo, ¿no? Que debería de interesarnos. Suena atractivo, ¿no? ¿De qué se trata esto? Bueno, resulta que esta organización está pidiendo a todos los países miembros, ¿sí? Que se le dé completa autoridad en este asunto, ¿sí? Algo que decimos, bueno, pues tiene lógica, ¿no? Este, pero saben que muchas personas y gobernantes, este, gente importante, ¿no? En los gobiernos también están preocupados, ¿sí? Están alarmados por esta situación y uno dice, ¿por qué? Pues sí, parece que es algo bueno. Bueno, resulta que se está pidiendo que los países le concedan toda la autoridad, el poder, la soberanía a este organismo en cuestiones sanitarias, ¿sí? Lo cual eh, podemos pensar que es algo, les digo, algo lógico, ¿no? Pero ellos quieren tener todo el poder para declarar emergencias sanitarias cuando ellos así lo consideren, ¿sí? Hasta ahí podemos decir, bueno, pues está bien, ¿no? Tener todo el poder para restringir desplazamientos, viajes, ¿sí? Quieren tener todo el poder para emitir certificados, pases, pasaportes sanitarios. Si tú no tienes eso, no vas a poder tener una vida normal. Para declarar personas en cuarentenas, para censurar, ellos así lo han dicho, censurar cualquier información que no coincida con lo que ellos dicen. ¿Sí? O sea, nadie va a poder decir nada, ni criticar, ni debatir, ni nada. O sea, lo que ellos digan será la ley. ¿Sí? Y tendrán acceso a información privada de las personas. Entonces, les digo, muchas personas, especialmente del gobierno de Estados Unidos, están alarmados porque dicen, bueno, nuestro país no está, o nuestra constitución no nos autoriza a hacer esto. O sea, porque son un país que independiente, ¿no? Y de hecho muchos así lo están viendo, ¿no? O sea, que no quieren que otro organismo se meta en estos asuntos, este, porque una cosa es asesorar, ¿sí? Que en teoría para eso está esa organización, pero ahora quiere el poder, ¿sí? Ya no es para darte consejitos, sino para meterse en asuntos de otro tipo, ¿sí? Para eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, obligar a la gente a
vacunarse y entre otras cosas, ¿sí? Y eso está en discusión en estos días, en esta semana, ¿sí? Hay algunos que se están oponiendo y que por eso se está también como retrasando este asunto porque están viendo que es algo peligroso, riesgoso para la libertad, ¿sí? Sin embargo, nosotros sabemos, pues, hemos estudiado mucho, ¿no? Lo que está sucediendo en el mundo, lo que Dios ha dicho que sucederá, y a través de leyes ahorita que se ven como muy inofensivas, incluso a veces hasta tontas, podríamos decir, eh, vemos que se está amenazando, ¿sí? La libertad, incluso hasta de pensamiento, ¿sale? Eh, Curiosamente, en este mismo mes, también en Estados Unidos, ¿sí? Ha surgido una propuesta, también se ha votado una ley que le llaman ley del antisemitismo, ¿sí? En el Senado estadounidense. ¿Y eso de qué trata? Bueno, este, eh, fue una propuesta que salió por ahí bueno, es de aquí alegando, ¿sí? De que el antisemitismo, que es este, como el odio, ¿no? Ante las naciones semitas, ¿sí? Que exclusivamente es decir, ¿no? Se está pensando en los judíos, no en otras naciones, porque no son los únicos semitas, ¿sí? Pero únicamente se está centrando en ellos, alegando de que en Estados Unidos, ¿sí? Dice, está creciendo el antisemitismo. A tal grado, dicen que se está comparando a lo que pasó en Alemania, lo cual según los datos que se tienen, pues una total mentira, ¿no? Simplemente porque algunos estudiantes, por ejemplo, hicieron algunas manifestaciones que ustedes a lo mejor vieron por ahí en televisión, eh, en relación a lo que está sucediendo allá, ¿no? Con la guerra. Pero eso no quiere decir que sea una nación antisemitista o que esas personas son antisemitas, simplemente están expresando su inconformidad ante lo que está sucediendo en aquellos lugares, ¿sí? Pero se está exagerando, se está magnificando la situación, porque si hay un país en el que los judíos, por ejemplo, pueden sentirse seguros, con el que pueden sentir amistad, es precisamente Estados Unidos, ¿sí? Y ahora dicen que ahí es un país donde está creciendo el antisemitismo, cuando en su gobierno tienen muchos judíos, muchos empresarios son judíos que están por allá, y sacaron esta ley. Ahora, ¿cuál es el problema de esta ley? Resulta que, ahí les va el problema. No se quiere, ¿sí? O se quiere prohibir hablar en contra del país de Israel, de la nación de Israel. Hablar en contra, o sea, criticar a cualquier cosa negativa de ellos, no puedes decir cómo está eso. Entonces, este, se está, ¿cómo les diré? O sea, tú no puedes dar tu opinión sobre algo en relación a este país, ¿sí? Hagan lo que hagan, piensen lo que piensen, etcétera. Tú no puedes decir, ah, bueno, yo creo que están mal. Yo creo que deberían de hacer las cosas de esta manera. Yo creo que no puedes hacer eso, que te van a arrestar, ¿sí? Y aquí hay algo que está lo más peligroso de todo. Miren, dice que no se puede hacer referencia a hechos históricos que tengan que ver con algo negativo de ellos. Y tampoco respecto, dice aquí, a la muerte ¿qué dice ahí? De Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque sabes que
Israel participó en la muerte de Jesús, ¿sí o no? Esta nación. Pero tú no puedes decir eso ya. Lo cual nos lleva este, a un ataque, así muy por debajo del agua, un ataque hacia la Biblia, ¿sí? Porque la Biblia, de principio a fin casi, nos da comentarios negativos de Israel, ¿sí o no? Toda la historia de este pueblo ahí está en la Biblia. Y ahí están todos sus errores, todas las cosas que le molestaban a Dios incluso, y muchas declaraciones, ¿no? De los profetas, de Dios mismo, en contra de la nación de Israel. Entonces, si ya no puedes decir nada al respecto, por ejemplo, textos, ¿no? Así muy puntuales que hablen, por ejemplo, de la muerte de Jesús, o algo histórico, ¿no? Como las referencias que hizo Esteban, por ejemplo, de cómo mataron a Jesús, los líderes judíos, todo eso va a quedar censurado, ¿sí? No se hizo esta ley aparentemente con ese objetivo, ¿no? De decir, "Ay, pues ya no vas a tener libertad de religión, de culto". Eso es lo que alegan, ¿no? Dicen, no, nosotros no atacamos la Biblia, pero con lo que dice esa ley lo están haciendo, porque ya no vas a tener esa libertad de expresar esto, ¿no? Incluso les digo, hasta relatar cosas de la historia, ¿no? Que hayan sido ciertas, no puedes decirlas porque es en contra de esta nación. Ahora puedo decir, bueno, ¿y por qué no más en contra de esa nación? O sea, si de eso se trata, bueno, si somos muy, ¿cómo podemos decir? Muy rectos, ¿no? De pensamiento, que no queremos criticar a nadie ni ofender a nadie, pues no lo hagamos con ninguno, ¿sí? Con ningún país. Pero ¿por qué específicamente este país? Porque, bueno, ya se ve involucrado aquí el asunto religioso, ¿sí? Entonces están surgiendo, está, ¿cómo se dice? Impulsando, promoviendo, votándose leyes, ¿sí? Que uno las ve y dice uno, qué tontería, ¿no? Pero que en un trasfondo tienen mucho de peligroso, ¿sí? Contra la libertad. Eh, y les digo, todo esto ha pasado en este mes, ¿sí? Y les digo, yo les aseguro que usted no ha visto esto en la televisión. La televisión nos distraen con otras cosas, ¿no? Y nosotros empezamos a tomar partido, ¿no? De muchas cosas, de que quién tiene la razón, si el otro, si por quién vota, si este es el mejor, ¿no? Incluso, les digo, ahorita en nuestro país estamos con la cuestión hasta del deporte, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo en el mundo, cosas muy trascendentales, ¿sí? Que debiésemos de estar atentos, ¿no? A ellas, y que pues generalmente no nos damos cuenta. Porque pues de esto no se habla, ni te lo van a promover por ahí, ni hacerle publicidad a esto. Simplemente va a llegar un momento en que te digan, así es la cosa ya, y así se va a hacer, ¿sí? Eh, lo mismo que sucedió con el rey Darío, ¿sí? Estas leyes aparentemente son buenas, ¿sí o no? O sea, cualquiera que nomás lo vemos así por encima, decimos, oye, qué interesante, ¿no? Oye, qué bueno que se está promoviendo esto, que se está impulsando el respeto, la tolerancia y todas esas cosas, ¿no? Que decimos, qué bueno que se están preocupados por nuestra salud, la gente importante del mundo, qué bonito, ¿no? Este, pero si lo analizamos todo así a detalle, nos damos cuenta de que hay algo más. El rey Darío no notó lo que había debajo del tapete, ¿no? O sea, se veía muy bonita la ley, muy padre, y dijo, oye, pues está aquí, vamos a firmarlo, qué bueno, es en beneficio del imperio, ¿no?
Y bueno, hasta se sintió también él halagado, ¿no? Cuando debajo de todo esto había motivos muy oscuros, ¿no? Lo mismo que sucede hoy, ¿sí? Y que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a los libros inspirados, nos damos cuenta de lo que estamos viviendo realmente. Miren, dice la señora Elena White en el libro Maranatha, dice, se me fue mostrado que Satanás se nos está adelantando. La ley de Dios, dice, ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. O sea, no va a llegar el diablo a eliminar la ley de Dios, ¿sí? Él va a utilizar, dice aquí, a instrumentos, a seres humanos. ¿A quién va a utilizar? Bueno, pues a los que tienen injerencia en estos asuntos, a gobernantes, políticos, etcétera, gente importante del mundo. Y dice ya, en nuestro país, es decir, en Estados Unidos, dice que se jacta, presume mucho de que de libertad, país de la libertad, dice, se acabará la libertad religiosa. Algo que hace algunos años, si usted leía esto, decía, ¿por dónde? O sea, no hay manera de que eso pase. Porque es un país que precisamente se preocupa por la libertad. Bueno, y ahora ya no tanto. Ahora ya como que está sacando las garras y dice, no, pues siempre no. Y ahora, muy así sutilmente, están minando la libertad, ¿sí? De todos sus habitantes. Y como es un país que tiene que influencia en todo el mundo, pues esto está por extenderse, ¿no? Por todo el mundo. Esto es lo que estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo prácticamente cómo se está cumpliendo lo que Dios había dicho, ¿sí? Ahora, les digo, a veces nos suena muy fantasioso, ¿no? El hecho de pensar de que haya gente en este mundo que quiere dañar a la humanidad. Como que decimos, ah, bueno, ¿cómo es posible? Pues sí lo hay, ¿sí? Y no es, porque les digo, hablamos mucho de esto, ¿no? Y siempre lo mencionamos, no es esta frase que se ha hecho muy, muy popular últimamente, esas teorías de la conspiración, ya no es nada de eso, ¿sí? Porque una teoría no se puede comprobar, o sea, simplemente son suposiciones, ¿sí? De que existe una conspiración, o sea, de gente que busca ciertos intereses y que trata de conseguir eso que busca pasando arriba de quien sea, ¿sí? Eso no pasa en nuestro mundo, obviamente, ¿no? No somos capaces de eso. Pero, les digo, una teoría es algo que no se puede comprobar. Y esto de lo que hablamos se puede comprobar y hay muchísima información de esto. O sea, no es un secreto. Entonces, miren, por ejemplo, lo que dijo este señor, lo que dejó escrito por ahí en su libro de memorias, dijo lo siguiente. Dice, algunos creen que nosotros, ¿sí? Somos parte, o sea, su familia, dice, de una cábala secreta, de una organización ocultista, secreta, dice, que trabaja contra los mejores intereses de Estados Unidos. Y dice, nos caracterizan, nos catalogan, dice, como internacionalistas, como gente, dice, que conspira con otros alrededor del mundo para construir una estructura, dice, más integrada, global, política, dice, y económica. Es decir, dice aquí, un solo mundo. O sea, ya sin países, sin fronteras, un mundo nada más. Dice él, dice muchos dicen que nosotros formamos parte de una conspiración, así, así es. Y vean lo que dice. Dice, si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ella.
¿Qué quiere decir eso? Pues que es cierto. O sea, que no, o sea, dice, "Ay, muchos dicen que no sé qué". Dice, pero bueno, pues, sí, sí es cierto, la verdad. Y estoy orgulloso de ello. La pregunta es, ¿son teorías eso? No, o sea, lo dicen abiertamente, sin pelos en la lengua. ¿De qué está hablando este señor? Bueno, de lo que conocemos como un nuevo orden mundial. Ahora, para que esto se logre, esos planes de un solo mundo, como dice este señor, eh, hay que pasar por encima de alguien, ¿sí? Y estos son los principales obstáculos de estos planes, ¿sí? Las familias, de lo cual pues ya se están encargando de destruir las personas con valores, lo cual también ya se está acabando, ya está escaseando eso, ¿sí? Y los cristianos. Es tres cosas, dices, es lo que nos estorba a nosotros. ¿Qué le estorbaba a aquellos gobernantes este, de Babilonia? Una persona, ¿sí? Si lo quitamos, dicen, ya tenemos el camino libre, ¿sí? Para hacer lo que querramos. Esta gente también ve como un obstáculo a las familias, a la gente de valores y a los cristianos, ¿sí? Porque dice usted, bueno, pues los cristianos son la gente de valores. Bueno, sí, hay gente que tiene valores aunque no sea cristiana, ¿sí o no? Que tiene una manera de pensar, pues, muy, muy, ah, ¿cómo se puede decir? Pues ética, ¿no? Entonces, si tú, este, encajas en uno de estos grupos, pues eres un enemigo y eres un estorbo en este mundo para ellos, ¿sí? Eh, entonces, miren lo que dice este señor. Livio Fanzaga, director de Radio María en Italia, una radio católica, hablando acerca del nuevo orden mundial, de estos planes que se tienen. Miren, dice, es un proyecto. Dice, no, no se trata de beneficiar al hombre, porque así nos lo pintan, ¿no? Y nos están lanzando muchos, ¿cómo podemos decir? Mucha propaganda al respecto para que tú digas, oye, suena bien todo eso, ¿no? Todos los planes, los proyectos que se tienen, este, de cómo, pues, unirnos, ¿no? Como humanidad para un bien común. Bueno, dice él, miren lo siguiente, dice, es un proyecto destinado a debilitar a la humanidad, no ayudarla, a ponerla, dice, ¿cómo? De rodillas, a establecer una dictadura, ¿de qué tipo dice ahí? Sanitaria y cibernética. Y eso es lo que quiere hacer esta organización de la salud, ¿sí? Dice, crear un nuevo mundo. Se pretende crear un nuevo mundo en el que ya no sea Dios el creador, mediante la eliminación de aquellos que no digan sí a este proyecto, llevado a cabo, dice, por las élites del mundo, con la complicidad de algún Estado, de algún gobernante, de empresarios, de gente importante, dice, todo para crear, dice, el mundo de Satanás, el gobierno de Satanás. Es fuerte, ¿no? Lo que dice este señor. Y les digo, mientras nosotros pues ahí andamos desgreñándonos, ¿no? Por otros asuntos, esto es lo que está sucediendo en nuestro mundo. Y, y con qué se hace, con qué fin se hace todo esto, dijimos, no es para beneficiar al mundo, que así, esa es la idea, ¿no? Que se te va.
a ofrecer, ¿sí? O sea, el objetivo es deshacerse, como dice aquí, del que estorbe. Y ya vimos cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que estorba para que este gobierno se implante? Eh, Sabemos que Daniel fue, eh, ¿cómo se dice?, acusado, ¿sí?, de no obedecer esa ley tonta que sacaron. Y cuando el rey se da cuenta de cuando lo llevan ante él, se da cuenta de que cayó en una trampa, ¿no? Que lo engañaron, que no era una ley para beneficiar a nadie, más bien era para perjudicar a alguien. Y dice aquí, Dios no impidió que los enemigos de Daniel, dice, le echasen al foso. Dejó que la cosa siguiera. Y se permitió que hasta ahí cumpliesen su propósito los malos que dice ahí, ángeles y los hombres impíos. Es decir, ¿quién estaba detrás de esto? Satanás. ¿Sí? A veces nosotros vemos las cosas que suceden en el mundo como algo, pues, que, bueno, pues es aquí entre nosotros, como decían, aquí entre nos. Y no nos damos cuenta de que hay alguien más que está aquí manejando la situación. Ahorita hablábamos de que hay gente que es instrumento de quién, del enemigo. ¿Sí? Y según lo que nos dice aquí, o sea, Satanás se quería deshacer de quién, de Daniel. O sea, para él era un estorbo, una piedra en el zapato, que no lo dejaba, o sea, Satanás que hacer lo que quería en este lugar, en este reino, en este imperio. E inspiró a estos hombres para que empezaran a sacar esas ideas, ¿no? Esas leyes, lo mismito que está pasando en nuestros días. Dice, dice, pero lo hizo, o sea, Dios permitió para recalcar tanto más la liberación de su siervo, para que la derrota, dice, de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más completa. Entonces Dios también está permitiendo que sucedan cosas en el mundo en el que estamos viviendo. Que podamos decir, oye, ¿por qué Dios no detiene a esta gente, ¿no? Que quiere hacer daño a la humanidad y esto y lo otro? Dios los está dejando, ¿sí? Dice, para que su derrota, su humillación, dice, sea que sea más grande todavía. Y la liberación de sus hijos también sea que mayor. Y la reivindicación de su pueblo. Entonces, no podemos esperar tampoco, o sea, que todo sea bonito, ¿no? Y Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener problemas. Y que si queríamos seguir a Jesús y que si queremos ser leales a Él, vivir en sus caminos, dijo Él, que íbamos a padecer ¿qué? Persecución de algún tipo, en donde estés, o sea, en tu trabajo, puede ser en tu familia, con tus vecinos, donde sea. Y bueno, esta historia tiene mucho, ¿no? Que enseñarnos, dice, miren, dice, del relato de cómo Daniel fue librado. Ustedes recuerdan lo que pasó, ¿no? O sea, lucharon allá los leones, pero dice que no los tocaron, ¿sí? Porque ahí estaba quién, el ángel de Dios. Dice, nosotros podemos aprender de esta historia. Dice que en los momentos de prueba y lobreguez, de oscuridad, los hijos de Dios, dice, deben ser precisamente lo que eran cuando las perspectivas, dice, eran halagüeñas, cuando todo iba bien, cuando no había problemas, cuando nadie te señalaba. Ese es el reto. O sea, ser los mismos en esa situación que antes de que pasara, ¿no? Que antes de que me estuvieran acusando, antes de que me amenazaran, antes de que me señalaran,
Dice, en el foso de los leones, Daniel fue el mismo que cuando actuaba delante del rey, desempeñando su cargo. Dice, un hombre cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba el mismo que en la prosperidad. Ese es el reto, les digo. A veces nosotros cambiamos, ¿no? Nuestra relación con Dios dependiendo de las circunstancias. O sea, si Dios me está bendiciendo, ay, pues yo también le correspondo. ¿Sí? Si la cosa va mal, pues empiezo a qué? A renegar, empiezo a dudar, le empiezo a reclamar, me alejo de él. Y dice, o sea, el verdadero reto aquí para nosotros es ser el mismo, ¿sí? La misma persona que soy en las buenas, en las malas. Y nos dice aquí, a medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel, todo lo que hemos estado estudiando, dice, exigen nuestra atención. Y podemos decir, ay, pero esa historia del león, pues eso ya quedó ya, ¿no? En la historia. Bueno, estamos viendo que no es así, ¿sí? O sea, la situación es la misma. Se repiten las escenas, se repite la historia, se repiten, nada más cambian los personajes, ¿no? Todo es igual. Las intenciones de las personas son las mismas. Dice, hay que poner muchísima atención a este libro. Dice, puesto que se relaciona con el tiempo mismo en el que estamos viviendo. O sea, no es un libro de historia, ¿sí? Dice, con ellas debemos, o sea, estas profecías, estas historias, estas experiencias, tenemos que, dice aquí, vincularlas, ligarlas, relacionarlas, con el libro de Apocalipsis y con las cosas que estamos nosotros viviendo hoy. O sea, que no quede nada más en una historia bonita, ¿sí? Ese es lo que Dios quiere, ¿no? O sea, que lo relacionemos, que empecemos eh, a ver, ¿no? Esa relación que existe, ver lo que Dios pide de nosotros, ver ahí, descubrir las promesas de Dios también para ese tipo de situaciones. Y dice aquí un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras, nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven. O sea, al estudiar este libro dice, vamos a poder poner en su, ¿cómo podemos decir? En su lugar las cosas que estamos viendo y darles el valor necesario, ¿no? A todo lo que vemos, dice, incluso lo que no vemos también, dice, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida. Tenemos que entender eso, porque a veces como cristianos no nos cae el 20 como decimos, y vivimos anclados a este mundo, ¿sí? A las cosas de este mundo. Y dice aquí, Dios quiere que nos demos cuenta de que esto es temporal, ¿sí? Que pongamos todo en su debida dimensión. Eso es lo que Dios quiere, dice, considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad. No nomás vivir por vivir, ¿sí? O pensando que sí, bueno, sí creo en las profecías, creo que Jesús va a venir, pero no en mi tiempo, ¿sí? Dice, podremos como Daniel, si estudiamos, con, dirigidos por Dios, dice, y sus compañeros, vivir por lo que es verdadero, noble y perdurable. Y al aprender, dice, en esta vida, a reconocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado que ha de durar para siempre. Ahí debe estar nuestra vista, ¿sí? En ese reino. No en lo que nos prometen, no en lo que un día nos van a ofrecer como solución a todos los problemas de la vida, ¿sí? Porque a veces caemos, ¿no? En la trampa y nos dejamos llevar. Mi mirada debe estar en ese lugar que nos prometió, en ese nuevo reino. Dice, podemos ser preparados para entrar
únicamente así, ¿no? Dice, para entrar a ese reino, a poseerlo, cuando llegue, ¿sí? La vista de Daniel estaba donde estaba, en ese lugar, ¿sí? O sea, no le importaba perder que sus cargos, sus posesiones. Él quería estar en ese reino eterno, ¿sí? Y ojalá que ese sea nuestra meta, ¿sí? Y que también estemos atentos, ¿no? A todo lo que vemos, lo que está sucediendo, e incluso hasta lo que no vemos, tenemos que, Dios nos tiene que dar, luz, ¿sí? Para poder percibir cosas que nadie percibe. Ojalá que su Santo Espíritu nos dirija, que nos ayude a seguirnos preparando y que nunca quitemos nuestra vista de ese reino eterno. Que Dios les bendiga.